Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, fenómeno. Bueno, esta clase es sangre y sistema circulatorio, ¿sí? Bien. Que va a ser la previa para entender después lo que son anemias y hemorragias y demás, ¿no? Fundamental esta clase. ¿Sí? Básicamente estudiar la composición de la sangre y después ver un poquito cómo es el sistema circulatorio, ¿no? Cómo es una arteria, un capilar y una vena. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, les puse este dibujito de fondo, no sé si alguien lo vio, cuando yo era chico lo miraba, era así una vez el cuerpo humano, muy bueno, muy bueno. Es casi como leer un libro de fisiología, te diría. O sea que acá tenés el vaso sanguíneo, ¿ves? Serían las paredes, por donde quién vienen. Los glóbulos rojos, trayendo el oxígeno. ¿Está bien? ¿Ven el oxígeno? Sí. También vienen sales disueltas, azúcares. Es un espectáculo, ¿eh? Y cada tanto controlando quién, linfocitos blancos, ¿sí? Patrullas, ¿no? Neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, todo lo que iremos aprendiendo en algún momento. Pero la verdad que si tienen tiempo se pueden poner a mirar capítulos. Estaba muy copado, como separado, por ejemplo, un día era sistema nervioso central, otro día hablaban de riñón y así. Muy interesante, ¿eh? Hoy en día hay un anime japonés que se llama Cell at Work, que básicamente habla de las células del sistema inmune. ¿Eh? Una copia de esto, pero mucho más actual. Si a alguien le gusta el anime y le gusta la inmunología, ahí mata a dos pájaros de un tiro. ¿Bien? Bueno, empezamos. Vasos sanguíneos. ¿Sí? Los vasos sanguíneos son los conductos por los que circula la sangre. Hay tres tipos: arterias, venas y capilares. La sangre sale del corazón por las arterias y llega a él a través de las venas. ¿Sí? Los capilares unen a ambos vasos. La circulación es completa, del corazón a los tejidos, de estos al corazón, de este a los pulmones y nuevamente entran en el corazón para volver oxigenada a los tejidos. Fíjate que acá tenés un esquema de una vena, un esquema de una arteria y un esquema de un capilar. Estamos bien, ¿no? Las venas, a grandes rasgos, llevan sangre de los tejidos al corazón. Sus paredes son más delgadas que la de las arterias. ¿Correcto? No se olviden de silenciar los micrófonos hasta salvo el momento de hacer una pregunta, por favor. Las arterias llevan sangre del corazón a los tejidos. Sus paredes son más gruesas. Fíjense que es más gruesa la pared de la arteria que de la vena, ¿correcto? El capilar, los capilares llevan la sangre al interior de los tejidos y conectan las arterias con las venas. Acá tenés, por ejemplo, ¿ves? Saltaría un corazón por acá donde sale la arteria aorta. La arteria se va transformando en arteriola, que es un calibre más chiquito, o sea, menos luz, el ancho que hay acá adentro, ¿no? Del vaso sanguíneo. Después se forma un capilar, después se forma una vénula y después se forma una vena que retorna al corazón. ¿Correcto? Sí. Bueno, entonces mirando acá, un corte sagital de la arteria, si cortada ahí se vería así, ¿no? ¿Ves? Después acá cortan sagital el capilar y se ve esto y cortan acá la arteria, la vena, ahí, corte sagital y se ve. ¿Eh? Sagital es como cortarlo así, perpendicular, y longitudinal es a lo largo, ¿no? Bueno, entonces miremos un poquito la comparación. Capilar. ¿De qué está formado un capilar? De una única capa de células que se llaman células endoteliales o endotelio. ¿Sí? Fíjate que es una célula que no es
que es más bien plana, ¿ves? ¿Sí? Por acá adentro va la sangre, chicos. Es un epitelio simple porque es una sola capa de célula y plano porque la célula es plana. Esto es muy finito, ¿eh? Tan finito como lo suficiente para que entre un glóbulo rojo nada más. Alguna que otra célula. O sea, mide un pocos micrómetros nada más. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, por fuera vamos a ver que hay un tejido conectivo donde se asientan esas células. Ahora, miremos la arteria, que es más grande en tamaño, ¿no? Y está más cerca del corazón. Tiene ahí adentro las células endoteliales, que son estas mismas, estamos de acuerdo, ¿no? La fina Sí. capa de células que recubre la luz del órgano, epitelio simple plano, hay una membrana basal por fuera, donde se apoyan esas células, después hay muchas capas, hasta 30, 50 capas de células de músculo liso. Vieron que músculo hay de tres tipos: el esquelético, que es el que mueve los huesos, el cardíaco, que es el que está en el corazón, y el músculo liso, que está, por ejemplo, en algunos órganos del sistema circulatorio. ¿Está bien? Bueno, acá hay Sí. puede llegar a haber hasta 50 capas de músculo liso. Y también hay fibras elásticas, de elastina. ¿Para qué estarán esas fibras? Para darle elasticidad. ¿Ah? Vos pensás que un corazón bombea, larga la sangre con una presión bárbara, y la aorta, que está ahí nomás, tiene que expandirse para poder amortiguar esa presión que le está llegando, ¿no? ¿Sí? Por eso las fibras elásticas, chicos. ¿Está bien? Y por fuera viene el tejido conectivo, que vamos a ver que a su vez tiene nervios y tiene pequeños vasos sanguíneos tipo capilares que le van a servir para darle nutrientes a toda esta capa de células de músculo liso que está acá. No se asusten, ya lo voy a explicar con más detalle en un slide que está acá más adelante. Miremos ahora la vena, comparándola. También tiene endotelio, que da la luz. También tiene una membrana basal sobre la que apoya ese endotelio, pero ¿tiene fibras musculares? ¿Tiene músculo liso? Sí, tiene, pero tiene menos capas que la arteria. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta parcial, ¿eh? Sí. Y por fuera también va a haber un tejido conectivo. Fíjate, acá no te dice que tiene fibras elásticas, no hay elastina, ¿ves? Entonces, hasta ahora, ¿qué dos diferencias tendríamos entre la arteria y la vena? La vena no tiene ni fibras elásticas, ni tiene tantas capas de músculo liso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Chicos? Sí. El músculo liso es importante porque cuando el músculo liso por alguna razón se contrae, porque le llega alguna hormona que le dice contraete, o algún neurotransmisor, ¿qué pasa cuando se contrae el músculo liso? Se achica la luz que está acá, se aumenta la presión. ¿Sí? Lo mismo que pasa con la manguera cuando uno le pone el dedito en la punta. Al tener menor calibre sale más fuerte el agua, ¿ves? Y así se regula cómo se va regulando la presión en el sistema circulatorio. Bueno, acá tengo más figuras mostrando lo mismo con más detalle. Fíjate que esto es una arteria. Por acá viene la sangre, ¿no? Endotelio, célula endotelial, ese epitelio simple, plano. Una membrana basal sobre la que apoya la célula endotelial. Muchas capas de músculo liso. ¿Ves que cada una de estas es una célula? ¿Ves? ¿Ves que hay un montón de capitas, chicos? ¿Se ve? Sí, sí se ve. ¿Está bien? También hay elastina acá. Fibras elásticas para la expansión que expliqué, ¿no? Y esto que está afuera es tejido conectivo, fundamentalmente colágeno. Colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano y es muy resistente, 1000 veces más resistente que el acero. Por eso le da estructura a todo a este vaso, ¿no? ¿Sí? Bueno, mira qué linda esta figura, ¿eh? Está como separada está como corrido por partes, ¿ves? Para que sea más fácil de ver, ¿no es cierto? Mira, es lo mismo, nada más que mostrado de otra manera. En las células endoteliales, que son las que recubren el vaso, la arteria, por adentro va la sangre. Una fina capa de membrana basal que son proteínas donde apoyan esas células. ¿Está bien? Después ¿qué viene después? Músculo liso.
membrana elástica. Más músculo liso, membrana elástica, con elastina. Después viene tejido conectivo con colágeno. Fíjate que hay nervios y hay vasos sanguíneos. Los nervios liberan neurotransmisores y eso puede hacer que el músculo liso se contraiga o se relaje y cambie el calibre del vaso sanguíneo. ¿Para qué tendremos estos vasos sanguíneos acá? ¿Ven? ¿Qué te parece? A ver. Para irrigar el músculo, profe. Casi. Para irrigar Sí, el músculo, claro. A las células musculares que están acá. Claro. Bueno. Te tendría que dar un punto más para el parcial, ¿eh? Así te lo digo. Bueno, anótelo tranquilo. Bueno, mira, fíjate, esto mismo que uno ve en una representación que está hermosa para estudiarla, fotocopia y lo pegamos en la pieza. Si uno hace un corte histológico y tiñe con hematoxilina y eosina, ya vimos qué es eso, es esto. ¿Ves? Acá está la luz, que sería esto. Toda esta capita que está acá es esto. Todo esto son todas las capas de músculo liso. Y esto que ves acá es esta parte. Que ahí fíjate que tienen vasos sanguíneos y hay nervios. Como bien decía el compañero, estuvo muy bien, fíjate que acá hay como 50 capas de músculo liso. Son células de músculo liso. ¿Cómo le llegan los nutrientes a la célula que está acá? ¿Desde lo que viene por la sangre? ¿Te parece que va a poder atravesar todas estas capas? No. Entonces hay vasos sanguíneos, capilares chiquititos, que vienen por acá, se van metiendo ahí y van nutriendo a todas estas células del músculo liso que están formando la pared del arteria. Como decía el compañero. Se llaman vasa vasorum. Son capilares, que se van metiendo entre medio de las células del músculo liso y le van dando el alimento. Porque no se puede nutrir desde lo que viene por la sangre porque no puede atravesarla, todas las capas del músculo liso. ¿Quedó alguna duda con eso? No, profe. Va bien, bueno. Acá te lo separa por túnica íntima, media y adventicia. Es lo que tenés acá también, ¿eh? Túnica íntima, media y adventicia. Los componentes que hay en cada una. Seguimos. Bueno, ahora tenemos capilares. Capilares. Un capilar está formado por la célula endotelial nada más. Hasta ahí es igual que ahí, ¿ves? Célula endotelial. ¿Está bien? Y por fuera tiene la membrana basal, que es tejido conectivo, y se terminó, no hay más nada. O sea, no hay todas estas otras capas que hay ahí en una arteria. Te das cuenta que esto es mucho más chiquitito, más un diámetro mucho menor, ¿no? Tan chiquito que alcanzan a pasar unos par de glóbulos rojos y algún que otro glóbulo blanco, que mide 10, 20 micrómetros de ancho. Nada. ¿Sí? De hecho, acá tenés un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina. Fíjate, esto es una adiposito, una célula de grasa. ¿Está bien? Esto es una arteria de pequeño calibre, ¿eh? No es que es una arteria como la aorta, es una arteria chiquita. Acá están todas las capas que ya vimos. Todo lo que está acá adentro son glóbulos rojos. O sea que esto es la sangre. ¿Está bien? Esto es una vena, mira. También tiene glóbulos rojos adentro. Fíjate que es menos ancha que la arteria. O sea, menos capas, ¿no? Fíjate el capilar en proporción al tamaño que tiene. Ni se ve, comparado con una arteria y una vena. ¿Me siguen, chicos? Sí. O sea que es célula endotelial o endotelio y una membrana basal. Bien. ¿Por qué este tiene que ser tan chiquito y tan finito? Porque justamente es el que reparte los nutrientes a los tejidos y recolecta los productos de desecho para llevárselos. Si yo tuviera tantas capas como acá, sería difícil transportar cosas para afuera y para adentro del sistema circulatorio. En cambio, por acá es más fácil, ¿ves? De hecho, hay capilares que se llaman fenestrados o sinusoidal, que no importa tanto detalle, pero tienen como discontinuidades, son como poros, poritos, que permiten que entren y salgan cosas con mayor eficiencia. ¿Sí?
O sea que yo te pregunto en el parcial, ¿qué componente del sistema circulatorio está formado por células endoteliales y membrana basal? Y solamente por eso los capilares. Capilares, correcto. ¿Sí? De los tres que le nombro, ¿cuál tiene menor diámetro? Vena, arteria o capilar. Los capilares. Los capilares. ¿Sí? Fíjate que está formado por dos células nada más. Esta es una célula endotelial que le da la manito a la célula vecina. O sea que esto hace como la tubería en definitiva. Por adentro viene la sangre. Y por afuera hay una membrana basal que son proteínas donde se asientan estas células. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ven. Bueno, ahora comparando arterias, que sería esto. Fíjate. Una arteria, ¿ves? Contra una vena. ¿Está bien? Chicos, Sí, contra un capilar. Acá están los tres. Voy aclarando, ¿eh? Esto no está guardando la proporción. Fíjate que el capilar te lo han dibujado enorme acá, no es así de grande en comparación con estos dos. ¿Está bien? Ya vimos que es re chiquitito, ¿no es cierto? sí. Entonces tenés arteria, tenés célula endotelial. Acá está, en las dos hay. Esta figura está mortal porque te las compara. Mira. Célula endotelial hay en las dos, en las arterias y en las venas. ¿Está bien? Es lo que forma la primera capa de la tubería. Membrana basal hay en las dos. Lámina elástica, solo en dónde. La elastina acá, ¿dónde? En la arteria, nada más. ¿Ve que acá no dice nada? ¿Está bien? Músculo liso en las dos, pero ¿dónde hay más capas? Mirá, mirá el ancho este contra este. En la arteria, además. ¿Está bien? Membrana elástica externa, solo en la arteria. No hay en la vena. Y bueno, tejido conectivo con colágeno, que es la túnica externa en las dos. O sea que las grandes diferencias, ¿cuáles son acá? El número de células de músculo liso, cantidad de capas, la presencia de lámina elástica. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Y fíjate que acá hay algo que está en la vena y que no está en la arteria, que es las válvulas. una válvula. O sea, cuando la sangre va viajando para allá, ¿ves? Rumbo al corazón, ¿sí? Esto tiene una especialización que son células endoteliales que forman como una válvula, de manera que cuando la sangre quiera volver para atrás, esto se aprieta, presiona la sangre contra las paredes de la válvula se cierra. Entonces evita el flujo retrógrado, que se vuelva la sangre. ¿Sí? Chicos, Sí, o sea que ¿quién tiene válvulas y pocas capas de músculo liso y no tiene fibra elástica? La vena. ¿Está bien? sí. Bueno, por otro lado, el capilar es solamente la célula endotelial con una membrana basal y listo, se terminó. ¿Sí? Recuerden que esta proporción no es la que corresponde, estas sí son las proporciones de la vida real. ¿Sí? Bueno, empezaron a ladrar los perros del vecino, les pido disculpas por el sonido de fondo, pero no puedo hacer nada. No sé si se escucha, pero bueno. Si no No, no se escuchan, llega a si no escuchar, profe. escuchan, mejor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la sangre. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, sí, Con esto terminamos, ¿no? Porque era sistema circulatorio y sangre. Bueno, la sangre tiene células, ¿sí? Que las podemos dividir a grandes rasgos en los glóbulos rojos, que también se los conoce como eritrocitos o hematíes. Son sinónimos los tres nombres. ¿Está bien? O sea, es lo mismo. ¿Está bien? sí. También tiene plaquetas, que no son células, son restos celulares, son pedacitos de una célula, que ya vamos a ver para qué sirven. Y también tiene los glóbulos blancos, que los vamos a estudiar dentro de un par de clases. ¿Sí? Acá hay muchos tipos celulares distintos, macrófago, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, natural killer, linfocito B, linfocito T, bueno, todo eso lo veremos más adelante. O sea que si yo agarro sangre y la centrifugo, las células que son más pesadas, ¿dónde se van? Al fondo, estamos de acuerdo, ¿no?
Chicos, Sí. en toda esta parte me quedan los glóbulos rojos. Es lo que se llama hematócrito. Después hay una capita en el medio donde me quedan las plaquetas de los glóbulos blancos. ¿Está bien? ¿Sí? Y después acá arriba me queda todo lo que no es célula. Son los componentes que están solubles en la sangre, proteínas, iones y demás, pero que no son células. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ese sería el suero? No, eso es parecido, plasma. Plasma. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Bueno, primero vamos a definir qué es el plasma. El plasma tiene agua, sales, proteínas, nutrientes, o sea, glucosa, vitaminas, tiene productos de desecho, ¿sí? Ácido úrico, urea, y tiene gases disueltos, oxígeno, dióxido de carbono. Dentro de las proteínas que vienen disueltas en el plasma, tenemos las proteínas de la coagulación, que sirven para cuando se rompe un vaso sanguíneo, se activan y forman un taponcito y después atraen a las plaquetas y se cierra esa rotura y evita una hemorragia. ¿Me siguieron? Sí. Solo se activan cuando hay un daño en el endotelio, las proteínas de la coagulación. Si yo al plasma, que es todo esto, le saco las proteínas de la coagulación, porque ya se coaguló, ¿qué me queda en esa componente? Y bueno, me queda agua, iones, anticuerpos, nutrientes, desecho y gases, pero no me quedan las proteínas de la coagulación porque ya se hizo como el coágulo, ¿me entendés? El trapón plaquetario. A eso se le llama suero. O sea que el suero es plasma sin fibrinógeno, que son las proteínas que forman parte de la coagulación. ¿Está bien? El suero es todo esto menos las proteínas. No, guarda. No todas las proteínas, porque hay muchos tipos de proteínas. En el suero, a ver, lo que pasa es que ya vamos a mirar más adelante unas cositas, pero adelanto algo, a ver. Proteínas hay, por ejemplo, el fibrinógeno para la coagulación, ¿sí? Las proteínas de la coagulación. La de las plaquetas, profe. Para los anticuerpos, ¿sí? Hay albúmina. ¿Te das cuenta que hay muchos tipos de proteínas distintas? Me van siguiendo, ¿no? Disueltas en la sangre. Si yo el plasma, que tiene agua, iones, proteínas, nutrientes, desecho y gases, si yo el plasma le saco las proteínas de la coagulación y el fibrinógeno, que es también una proteína de la coagulación, se lo saco esto porque lo hice formar como el tapón plaquetario, ¿está bien? Lo que me queda que es agua, iones, gases, desechos, nutrientes, me quedan otras proteínas como la albúmina, los anticuerpos. O sea, plasma y suero difieren en que el suero es el plasma sin las proteínas de la coagulación. ¿Ahí quedó un poco mejor? Sí. O sea, ahí están todos los anticuerpos en el plasma. ¿Viste? Seguro que escucharon alguna vez que hay transferencia de anticuerpos en el plasma. Sí. Los anticuerpos vamos a aprender dentro de un par de clases que son proteínas que tienen formita de Y que forman parte de las defensas del cuerpo humano. Sí, lo vimos un poquito en la clase pasada. Bueno, fenómeno. Entonces ahora avanzo. Voy a describir por arriba el glóbulo rojo. El glóbulo rojo también se lo conoce como eritrocito o hematíe. Son sinónimos, ¿está bien? Pregunta parcial. ¿Qué organelas le faltan al glóbulo rojo que tienen todas las otras células del cuerpo? Mirá. No tiene ni mitocondrias ni tiene núcleo. ¿Está bien? Sí. Bueno, es un disco bicóncavo, así. Bicóncavo. Quiere decir que si yo lo veo de costado, acá hay como un huequito y acá también. No tiene núcleo. Es una célula sin núcleo. No tiene mitocondrias. ¿Estamos bien? Sí. Mide Por 8 eso se lo llama derivado celular. No es una célula. Le falta el núcleo. Por eso va a vivir 4 meses, como mucho. Pero es una célula. El que es un resto celular en la plaqueta. Guarda. La plaqueta son pedazos de célula derivados del megacariocito, ¿sí? Volvamos al glóbulo rojo. ¿Qué función tiene el glóbulo rojo? Bueno, acá adentro, en su citoplasma, hay un montón, está lleno de una proteína que se llama hemoglobina. ¿Me siguieron?
Sí. La hemoglobina Sí. es una proteína, como la están viendo acá, esta es la forma que tiene la hemoglobina. La hemoglobina se une al oxígeno. O sea que en definitiva el glóbulo rojo está lleno de una proteína que ¿qué es lo que transporta? Oxígeno. El oxígeno, muy bien. Para eso sirve el glóbulo rojo. ¿Por qué tuve que diseñar, el Dios tuvo que diseñar una célula llena de hemoglobina para transportar el oxígeno? Porque si no el oxígeno, como es un gas bastante hidrofóbico, no se disuelve en el agua, no se disuelve en la sangre. No se podría movilizar por la sangre. Entonces la evolución generó una proteína que se llama hemoglobina, que tiene alta afinidad para el oxígeno. Acá en el grupo hemo se unen los oxígenos. ¿Se entiende por qué tenemos hemoglobina? Porque si tuviéramos que disolver el gas oxígeno solo, sin la proteína no se disolvería, no habría manera de transportarlo por la sangre. Al haber hemoglobina, que tiene el grupo hemo con gran afinidad por el oxígeno, se une ahí y lo transporta. ¿Está bien? Chicos, Sí. si yo tengo Perfecto, sí. si yo tengo pocos glóbulos rojos, o tengo glóbulos rojos, pero la hemoglobina está fallada, ¿en qué condición estoy? ¿Qué enfermedad tengo? O me falta. Si yo, por ejemplo, tengo pocos glóbulos rojos, o tengo glóbulos rojos normales, pero que tienen una hemoglobina que está fallada, o me falta hierro, porque el hierro vamos a ver que forma parte de la hemoglobina, si estoy en alguna de esas condiciones, tengo una anemia. Claro, bulimia baja. Anemia. Lo vamos a ver la clase que viene, pero ya voy adelantando un poco. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Bueno, acá está lo de las proteínas de la coagulación. Mirá, está interesante. Acá hay un vaso sanguíneo que se rompe porque, no sé, te cortaste o algún traumatismo, golpe. ¿Qué pasa? Todo lo que circula por adentro del vaso sanguíneo, ¿a dónde sale? Afuera del vaso sanguíneo. ¿Está bien, chicos? Se acumula en el tejido conectivo y se ve ese hematoma, ¿vieron cuando te queda morado cuando te golpeas? Es sangre que ha salido del sistema circulatorio. Bueno, Sí. nosotros acá, en la sangre, tenemos siempre un grupo de proteínas que viajan de forma inactiva, que son las proteínas de la coagulación, que solo se activan cuando se dañó el vaso sanguíneo. Entonces, cuando se rompe el vaso sanguíneo, esas proteínas se acomodan acá y se activan, necesitan de calcio para activarse, y a su vez atrapan a las plaquetas, que son las bolitas que ves acá en gris, son restos celulares, y eso a su vez engloba algunos glóbulos rojos y fibrina, y se forma un tapón plaquetario. Es como un parche, ¿ves? Para evitar que se escapen las sangres del sistema circulatorio. ¿Se comprendió? Sí. Ahora, vos con eso haces un parche nada más. Después va a tener que haber un sistema de reparación donde se van a regenerar células endoteliales y se van a formar el músculo liso y esto se recupera en la normalidad de vuelta, ¿no? Esto es un parche. Profe, ¿esto sería lo mismo que un tapón plaquetado? Exacto, tapón Profe, plaquetario. ¿esa no es la hemostasia Exacto, primaria? sí. Tapón plaquetario o homeostasis del organismo. Para que funcione todo esto que acabo de explicar, necesitas que haya calcio, si no, no funciona. Por eso algunas moléculas como el ácido etilendiamín tetracetato, más conocido como EDTA, que tiene 4 cargas negativas, se agrega a la sangre y le roba el calcio a todo este sistema y no funciona y es un anticoagulante. ¿Sí? Ustedes van a vender anticoagulantes como APM. La heparina también es un anticoagulante. Funciona de manera distinta. ¿Me siguen? Sí, Chicos, Sí. o sea que Sí, acá profe. puedo preguntar qué es el tapón plaquetario, de qué ion dependen, cómo puedo poner, qué sería un anticoagulante. Me van siguiendo, ¿no? profe, ¿y también no depende del hierro? En El hierro no se transforma. no. Para el hierro es importante para la hemoglobina y para el transporte del oxígeno. Para el calcio es importante para el sistema de coagulación. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Pero tiene razón en el sentido de que los dos iones que nos importan en la clase de hoy son el hierro para el transporte de oxígeno y el calcio para la coagulación sanguínea. Hay gente que tiene mutaciones en sus genes y no le funcionan bien las proteínas de la coagulación.
O sea, de calcio están bien, pero no le funciona a alguna de las proteínas de la coagulación. Entonces tienen hemofilia. Cualquier golpe que tengan, se mueren de una hemorragia. Saben que Güemes, por ejemplo, que fue un soldado que defendió el norte argentino, era hemofílico. Sin embargo, ganó un montón de batallas. Hasta que le pegaron un tiro y murió de una hemorragia. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, sí. Entonces, plasma. Sustancia intracelular de naturaleza líquida. Dicho de otra manera, todo lo que no es célula en la sangre es plasma. ¿Qué hay ahí? Agua, sales, proteínas que la dividimos, que ya algo adelanté. Ponemos albúminas, las globulinas que son los anticuerpos, el fibrinógeno. Después, ¿qué más tiene? Lípidos, glucosa y desecho. Entonces vemos todo. El agua, transporte de sustancias, regula la temperatura, ¿no? Las sales regulan la salida de la entrada de agua en las células. La albúmina, vamos a ver que es una proteína que interviene en un montón de cosas, ¿sí? Transporte, por ejemplo. Los anticuerpos, defensa del organismo, ¿sí? ¿Está bien? Fibrinógeno, coagulación de la sangre. De hecho, es el que estaba dibujado en la slide recién, que parecía como un fideíto amarillo. Ese era el fibrinógeno. Lípidos, energía. Glucosa, energía. Producto de desecho, y bueno, hay muchos, urea, creatinina, ácido úrico, dióxido de carbono en general. Todos los desechos, ¿a dónde van a parar? Al riñón, donde se filtra la sangre y sale con la orina, ¿sí? O sea, nosotros tenemos 5,5 litros de sangre en el cuerpo, pasa 20 veces por el riñón en el día, o sea que el riñón filtra 200 litros de sangre por día y libera más o menos 1 litro de orina, ¿sí? También se excretan desechos a través de los pulmones, por ejemplo el dióxido de carbono, o a través de la materia fecal, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver acá un poquito. Acá. Bueno, esto no hace falta que lo sepan con detalle, solo para que tengan una idea que los iones que hay en la sangre son sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, es lo que te miden en los análisis. No hace falta que sepan los valores, la concentración que tiene que haber de cada uno. No hace falta eso. No te voy a preguntar cuántos miliequivalentes por litro de sodio tiene que haber en la sangre. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Bien? Bueno, sí. ¿Sí? Si estás por arriba de este valor, ¿qué tenés? Hipertensión. ¿Sí? Mucha sal en el vaso sanguíneo atrae mucha agua, aumenta la presión, sube la presión. Perjudicial. Ahora, componentes orgánicos, proteínas, lípidos, hidrato de carbono, hormonas, aminoácidos, todos los productos de desecho que ya nombré. Guarda acá, este valor es importante. Lo voy a preguntar. ¿Ven cómo lo estoy resaltando? Sí. En realidad me gusta más este número, 70 a 110 miligramos por decilitro. Eso es la glucemia. A ver, lo voy a anotar acá bien grande. Glucemia. Cada vez que vos veas algo que termina en emia, ¿qué quiere decir? Sangre. ¿Qué querrá decir glucemia? Concentración de glucosa en sangre. ¿Cuánto es? Entre 70 y 110 miligramos por cada decilitro, que es lo mismo que decir 100 mililitros. Te lo expreso de otra manera. Cada 100 mililitros de sangre hay 100 miligramos de glucosa. ¿Es mucho? Bueno, es el equivalente a tener un sobrecito de azúcar disuelto entre toda la sangre que hay en el organismo. Es un montón. ¿Me siguen? Sí. Si yo estoy por debajo del valor normal de glucemia, en 50, estoy en hipoglucemia, me puedo morir desmayado. ¿Sí? Me agarro la lipotimia. Ahora, si estoy por arriba de 110, es hiperglucemia. Hay algunas enfermedades, como la diabetes, que se caracterizan por tener hiperglucemia, es decir, demasiado azúcar en sangre. Tanto que se empieza a liberar con la orina. ¿Sí? Y eso atrae agua y deshidrata y te da hambre y todo lo demás, ¿no? No viene el caso. Bueno, ¿me siguen? ¿Cuánto es el valor Sí. normal de glucemia? Sí.
¿Cuánto es? Entre 70 y 110 ¿Qué cosa? Entonces, si no es, pueden miligramos. ser papa, cebolla, naranja, no. ¿Qué son? Que me falta la unidad de concentración. Miligramos por cada decilitro. Es decir, 100 miligramos de azúcar, de glucosa, cada 100 mililitros de sangre. ¿Está bien? Si yo le saco toda la sangre de un ser humano, tengo 5 litros y medio de sangre. ¿Está bien? ¿Cuánta azúcar, cuánta glucosa hay ahí? 6 gramos. ¿Se entendió? Sí. Bueno, y con esto termino. 5 minutos me quedan. Albúmina. Acá 2 preguntas seguro. Es una proteína que la fabrica el hígado. ¿Qué función tiene? Un montón. De las más importantes, transporte y presión oncótica. Vamos a ver qué quiere decir. Vive más o menos, dura en la sangre 3 semanas. Después se degrada y se vuelve a fabricar más albúmina. Entonces ahora, por ejemplo, vos tenés acá un vaso sanguíneo, ¿sí? ¿Está bien? Y viene sodio acá adentro. El sodio, como tiene carga positiva, acá trae agua. Entonces eso hace que suba la presión en el vaso sanguíneo. Presión osmótica se llama eso. Ahora, acá también hay proteínas como la albúmina que tienen un montón de cargas que también atraen agua. ¿Cómo se llama eso? Presión oncótica. Si yo por alguna razón tengo poca cantidad de albúmina en la sangre porque estoy desnutrido, porque no como aminoácidos suficientes, no voy a tener cómo atraer agua adentro del vaso sanguíneo, voy a tener presión baja y el agua se va a acumular afuera del vaso sanguíneo y me va a dar edema. Es la típica pancita de los nenes desnutridos, ¿viste? ¿Qué función tiene esta albúmina? Y bueno, acá se unen hormonas, como las hormonas tiroideas. Perdón, profe. Sí. Igual, si la pregunta es sobre eso que acabo de decir del edema, lo voy a explicar dentro de 2 clases, ¿eh? Tranquilos. No, o sea, si me falta albúmina, tengo presión baja y ¿qué se genera, perdón? Edema, pero lo explico dentro de 2 clases eso. ¿Sí? Ok. Bueno, además de transportar hormonas tiroideas como la T3 y la T4, ¿vieron? Transporta otro tipo de hormonas, transporta ácidos grasos que sirven para la energía celular, transporta bilirrubina, que es un producto de desecho. Cuando uno degrada el grupo hemo, que vimos recién en el glóbulo rojo, A lo que comes. se obtiene una molécula que se llama bilirrubina que viaja unida acá a la albúmina, la bilirrubina no conjugada. De hecho, cuando hay mucha bilirrubina, porque está rompiendo muchos glóbulos rojos, se te empieza a ver amarilla la piel y los ojos, porque tiene una coloración amarilla la bilirrubina. Transporta drogas, fármacos, iones como el calcio, regula el pH. O sea que yo te puedo decir, ¿qué proteína fabricada en el hígado es responsable de la presión oncótica y transporta bilirrubina no conjugada? Opciones: anticuerpo, albúmina, fibrinógeno o elastina. Y la albúmina. Albúmina, ni hablar. ¿Estamos de acuerdo? La albúmina es responsable de la presión oncótica o osmótica. De la oncótica. Oncótica, porque es proteína. Muy bien. ¿Sí? Yo te puedo preguntar, a ver. Te puedo preguntar. ¿Cuál es el nivel de glucemia normal en el ser humano? Te tiro 80, 200, 600 o 12.000. 80. 80, muy bien. Está bien, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo al plasma le saco el fibrinógeno y las demás proteínas de la coagulación? ¿Qué obtengo? ¿El? Anticoagulante. No, suero. Suero. ¿Te acuerdas, no? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Qué ion es importante para la coagulación sanguínea? El calcio. Calcio. Muy bien, calcio. Profe, ¿Sí? Mira acá. perdón, ¿Sí? ¿no se necesita el colágeno también para No. El colágeno va a venir después cuando hay que repararlo el vaso sanguíneo. Esto es un tapón, es un parche. Después viene la reparación. Lo vemos en la última clase. Reparación tisular. ¿Sí? Acá está la fibrina. ¿Se ve esta fibra que hay acá? Es la fibrina, una de las que está involucrada en la coagulación. ¿Está bien? Chicos.
Sí, sí, sí. Función de la hemoglobina. Transportar. El oxígeno. Bien. Bien. Se corta, profe. Se va a cortar, pero ya estamos, ¿eh? ¿Alguna duda? No. Bueno, Profe, sí. fibrina es lo mismo que hidrógeno.